iba a caer en obedecer al enemigo, porque él le dice, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué sucede ahí? Obedece al enemigo, o sea, le hace caso a su voz, a su mensaje, y así nos tienta el enemigo, o sea, nos tienta y no es que se nos aparezca, o sea, realmente las tentaciones que nosotros recibimos en la vida, no es que va a llegar el diablo y boom, se nos aparece, o sea, ¿cómo somos atacados nosotros, verdad? A través de nuestros pensamientos, a través de nuestra mente, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestros deseos, a través de nuestros sueños, a través de, son muchas formas, ¿verdad? Por ahí Eduardo comenta los sentidos, es muy importante tener los sentidos en alerta porque el diablo está como león rugiente, esperando a quien devorar. Ahora, entonces le dice a Jesús que convierta esa piedra en pan. Claro que Jesús podía convertirla en pan, pero la otra, aparte de obedecer al diablo, hacerle caso a ese pensamiento, a esa tentación, porque Jesús tenía hambre, Jesús quería comer pan, Jesús quería, por supuesto, que quería una comida y más después de tanto tiempo, pero él tenía que cumplir con el ayuno completo. Él tenía un plan de 40 días para vencer a su materia, vencer a su cuerpo, vencer. Y entonces también el diablo sabía que rompía esa idea, rompía ese plan que Dios ya había puesto en él, porque Jesús sabía que él venía a algo y tenía que cumplir con ese algo. Entonces, la primera tentación, ¿verdad? La vence Jesús de acuerdo al conocimiento que él tiene en las escrituras, diciéndole, escrito está. Entonces, qué importante es saber nosotros que conozcamos las escrituras, ¿verdad? No tenemos que menospreciar lo que está escrito, hay que aprender y entender lo que está escrito, hay que buscar las escrituras, ver esa sabiduría. Y le contesta al diablo con lo que dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ya no contraargumenta el diablo porque la Biblia tiene poder. Si eso no estuviera escrito en la Biblia, el diablo le diría, como yo les pregunto a ustedes, y de seguro van a tener esa duda, y no se las voy a contestar para que ustedes la contesten por sí mismos. ¿En dónde está escrito eso que dijo Jesús? ¿Sí? Si no fuera verdad, si no fuera cierto, el diablo lo contrataría y le decía, no es cierto, eso no está en las escrituras, ¿de dónde lo sacaste? Ahí, eso no te lo creo, bla, bla. No replica nada, se queda callado y piensa en otra tentación. Piensa en la tentación donde han caído la mayoría de pastores, donde ha caído la mayoría de hombres, donde han caído muchos hombres de Dios, se han derrumbado. Cuando les ofrecen poder, cuando les ofrecen riquezas, ahí el hombre se pierde. ¿Cuántos buenos pastores, cuántos buenos guías, cuántos buenos líderes espirituales se han perdido? ¿Cuántos no están en el infierno porque no pudieron resistir esa tentación que le pone Jesús, perdón, el enemigo a Jesús? Lo lleva, ¿verdad? Dice que lo lleva a un lugar muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Es decir, le muestra el poder, le muestra la riqueza, le muestra, mira, todo esto. Y fíjense lo interesante, le dice el diablo, y todo este poder, toda esta gloria, todo lo que tienen estos reinos, te los voy a dar a ti, ¿sí? Porque a mí me los entregaron. Entonces, aquí hay dos reflexiones muy interesantes, muy importantes. El diablo dice, yo tengo dominio sobre los pueblos, sobre los reinos de la tierra, ¿sí? Yo tengo poder, ¿sí? Y verdaderamente tiene poder, lo ha tenido desde la antigüedad, lo tiene en la época de Jesús y lo tiene ahora. El príncipe de este mundo es Satanás.
O sea, sí tiene poder, entonces por eso sí tiene, por eso mucha gente le sigue, ¿verdad? Porque tiene capacidad de darles poder, de darles riqueza, pero se las va a cobrar muy caras, ¿sí? A los narcotraficantes, a todas esas personas que aparentemente les va muy bien y tienen gloria y tienen mucho dinero y tienen, les está dando mucho poder, ¿verdad? A brujos, a magos y a gente así que ha hecho cosas, les da poder, pero les va a cobrar muy caro. El precio es su eternidad. ¿Cuántos no han sucumbido ante eso y cuántos están por haber cambiado su vida por un momento de riqueza, de lujos, de gloria, cambiaron su vida por la vida eterna? Y esto, yo les digo comparativamente, es cambiar un centavo por miles de millones de pesos. Nadie en sus juicios, en sus cinco sentidos, diría, te cambio un centavo por miles de millones. Eso es lo que hace el diablo, nos engaña, nos hace creer que ese centavo vale, ¿sí? Y Jesús nos viene a decir, cuidado, yo soy el que te voy a dar los miles de millones, no le hagas caso, el diablo sí te puede dar un centavo, te puede dar aquí en la tierra placer, te puede dar poder, te puede dar dinero, pero a cambio te va a cobrar, ¿sí? Y vas a perder la vida eterna, vas a perder los miles de millones que yo tengo para ti. Estamos cambiando un centavo por miles de millones. Y eso es lo que han hecho muchos. Y con ese reto llega ante Jesús y le muestra el poder. A él le mostró, bueno, a él sí le ofreció demasiado, fíjense, todos los reinos, le mostró todo. Y le dice, te voy a dar todo si me adoras a mí. Si te... Entonces, aquí en el 6 te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. ¿Sí? Si tú postrado me adorases, todo eso será tuyo. Entonces Jesús le dice otra vez, vete de mí. O sea, esa es la palabra que tenemos que hacer nosotros. Vete de mí, aléjate. ¿Sí? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Entonces, es muy importante que aprendamos a defendernos y aprendamos a defendernos de acuerdo a lo que nos está pasando y de acuerdo a lo que nos está atacando. Si a mí me está atacando el enemigo con un pensamiento, con una tentación, porque de acuerdo a cada uno lo va tentando, ¿sí? A mí, por ejemplo, no me va a tentar el enemigo con un cigarro. Nunca me ha tentado con un cigarro. ¿Por qué? Porque no me interesa fumar. Pero si yo fuera un fumador, si yo estuviera luchando contra el cigarro, con eso me iba a tentar. Y a ver, uno nada más, pruébate uno. Y entonces el enemigo estudia a cada uno de nosotros, nos tiene estudiados. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y nosotros también tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que aprender. Y por eso son todas estas pláticas, para que lo conozcamos, para que aprendamos, para que sepamos cómo nos mueve, cómo nos ataca. Y aquí la gran lección que Jesús nos está diciendo es, conoce las escrituras para que te defiendas, ¿sí? Entonces, si a mí me está atacando con tentaciones, por ejemplo, con desear una mujer que no es correcto para mí. Entonces yo tengo que buscar en las escrituras qué hay escrito para decirle a Satanás, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está que no tentarás por esto y lo otro. O sea, de acuerdo a cada tentación, yo tengo que aprender, tengo que ir buscando lo que a mí me sirve, no le sirve a Eduardo, no le sirve a Marino, no le sirve a Imelda. A cada quien nos va a servir, nos va a tocar y nos va a tentar de manera diferente. Pero la regla, lo que nos enseña Cristo es, sí podemos alejarlo, tenemos que aprender a defendernos y tenemos que conocer más la Biblia para que de acuerdo a cada ataque que Él nos haga, nos defendamos y le digamos, lárgate, lárgate de aquí, aléjate de aquí. Tomemos autoridad, la autoridad
que viene de Dios, del Espíritu Santo y de su palabra también. Porque entonces aquí nos está enseñando Jesucristo que su palabra tiene poder, que lo que escrito está tiene poder. Entonces tenemos que aprender ese poder que no lo hemos explotado, que no lo hemos utilizado. La mayoría de ustedes, ¿verdad? Les aseguro que no ha utilizado nunca con las palabras así, ni ha contestado como Jesucristo para alejar a Satanás, para vencerlo. Y entonces hay que aprender de Jesús. Jesús es nuestro maestro. De él tenemos que aprender. ¿Sí? Entonces, el enemigo nos va a ir poniendo, ¿sí? Fíjense, a Jesús le ofreció todos los reinos. Yo no creo que a ningún otro hombre el demonio con un solo reino que te ofrezco aquí tantos millones y te ofrezco aquí la presidencia de México y te ofrezco, no necesito ni todos los reinos, a la mayoría de los hombres los toca con mucho menos, ¿verdad? O te ofrezco la gloria ahí, que te crean que tú eres el non plus ultra y que todo esto y te elevo y te doy dinero, poder, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? El enemigo tiene la forma de destruir a los grandes hombres, a los pastores, a los líderes con mujeres, sino con dinero y si no, dándoles poder, ¿verdad? Desarrollándole su orgullo, de su soberbia, y los destruye. Hay cientos de hombres ahorita en el infierno, por no decir miles, que son o eran servidores de Dios, que cayeron en la tentación, que fueron atacados, que conocían, que sabían y de todos modos fueron débiles, ¿verdad? No aprendieron a pasar antes por un desierto. Por eso es importante que nosotros nos preparemos como Jesús. El ejemplo de Jesús es, él solo va al desierto, se prepara, es una preparación fuerte espiritual, ¿sí? Y aguanta los 40 días y 40 noches. Y en esos momentos, en los momentos que donde él iba a estar más débil, donde él iba a tener más hambre, más sed, más todo, fue atacado y venció al enemigo. Entonces el enemigo se dio cuenta, no lo puedo vencer, si estando débil, si estando lo más, si estando sin comer, si estando esto, no lo pude convencer que comiera pan, no lo pude, le di el poder, le di el dinero, no lo pude convencer con lo que he convencido a tantos y tantos, no lo puedo convencer y además conoce y tiene el poder, que tiene autoridad, no puedo con él. Se dio cuenta del tremendo poder que hay en Cristo, ¿verdad? Y la tremenda fuerza que él tiene. Sin embargo, nos da una muestra, un ejemplo de si Jesucristo fue tentado, cuanto mayor cualquiera de nosotros, ¿sí? Pero si Jesucristo venció, también nosotros podemos vencer, ¿sí? Después, en el siguiente, en el 9, lo lleva a Jerusalén, le muestra lo del templo, le muestra, bueno, ya traté por la comida, ya traté por el poder, por los reinos, no puedo. Ahora, a ver, aquí para demostrarte, aquí te llevo al templo, ahí donde está tu padre, donde están los que te siguen, los hijos de Dios, lo pone en un lugar espiritual, supuestamente, que va a representar en ese tiempo el templo. Y le dice que se aviente de ahí, ¿verdad? Y que no se preocupe porque sus ángeles van a llegar, van a tomarlo, no se preocupe y les va a demostrar a todos los que están ahí, a todos, no, se van a dar cuenta que es el Hijo de Dios, porque a nadie han agarrado y nadie llega a los ángeles y lo detienen, y lo empezó a tentar en otra parte, ya teniendo que ver ya en parte con el templo, con lo espiritual, ¿sí? Y todavía le dice, ¿sí? Y fíjense lo que ahora el mismo diablo, vean cómo se la cambia, ¿sí? Y le contesta a Jesús, y esto habla de que el diablo se sabe perfectamente lo que escrito está y sabe que eso, por eso le llaman una espada de doble filo, ¿verdad? De doble filo, porque con un filo Jesús lo alejó, le dijo, y con el otro filo se la voltea al diablo y le dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden
y en las manos te sostendrás para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces, ya le puso primero el diablo, le dijo, para que no me digas otra vez, ¿sí? Entonces, otra vez Jesús vuelve a tomar y se defiende y no lo obedece y le vuelve a decir, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que fue una batalla, si ustedes se fijan, esto fue una guerra con las escrituras, utilizando lo que ya estaba escrito hasta ese momento. Y la tarea que les dejo y la investigación que les dejo es en dónde está escrito todos estos diálogos, porque están diciendo que escrito está. La tarea es a ver en la siguiente jueves quién o quiénes investigaron y profundizaron y encontraron dónde dice no tentarás al Señor tu Dios, dónde dice a los ángeles mandará acerca de ti, dónde dice al Señor tu Dios adorarás, porque están diciendo que escrito está y debe de estar escrito, ¿sí? Pudiera ser que lo del el diablo, como es mentiroso, a lo mejor del diablo no lo encontramos, porque él miente y siempre ha sido el padre de toda mentira. Pero la pregunta o la duda es, esta vez, ¿mintió el diablo o le dijo la verdad? ¿Sí? Y aquí el diablo se rindió, ¿verdad? En el 13 dice, no puedo, ya lo traté de tocar por todas las formas posibles donde todos han caído, ¿verdad? Por lo físico, por la materia, pues con el pan, por el poder, por la gloria, por los reinos. Y ahora en lo espiritual, que te adornes y que crean en ti, aviéntate ahí para que no tengas que demostrar que eres el Hijo de Dios, etcétera. Se rindió. Por eso dice en las escrituras, resiste al diablo, resiste, y éste huirá. Entonces, en el 13, el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Quiere decir que, ya lo dejó. No, el diablo se encargó continuamente de mandar gente, de estar metiendo, de estar causándole problemas en toda su vida, ¿verdad? Tentando, ya se dio cuenta que a él no lo pudo tentar, que era demasiado fuerte, y entonces, ¿cómo siguió acabándolo? ¿Cómo siguió tentándolo? Lo siguió tentando a través de las personas que se oponían a todo su plan, a través de esos jerarcas, esos líderes, todos esos que decían, mira, este viene metiéndoles ideas, pensamientos para que atacaran a Jesús, para que creyeran que estaban en lo correcto. Los líderes religiosos, los sacerdotes de esa época, creían estar en lo correcto, el diablo llegaba, los asusaba, les metía pensamiento, siempre estuvo atacando a Jesús. Aquí es la única parte donde se manifiesta directamente en la Biblia, pero el diablo se la pasa atacando a todo ser viviente. Desde Jesús lo estuvo atacando todo el tiempo. Si a Jesús lo estuvo atacando todo el tiempo, cuánto mayor a cualquiera de nosotros. También nos está atacando y a veces cuando no puede con uno, se va con otro y se va con otro hasta que encuentra quien le hace caso. Por eso es importante que aprendamos a proteger a toda nuestra familia, a todos nuestros seres queridos, que todos sepan defenderse, que todos sepan resistir, que todos sepan que existe un león rugiente acechando, porque lo mejor para él, dice, pues que no sepan que los estoy atacando, que no se den cuenta que yo hago cosas, que esté oculto. Entonces mucha gente se pasa en pleito, se pasa en toda la vida peleando con su primo, con su cónyuge, con su no sé qué, con su hermano, creyendo que es él, cuando el verdadero enemigo está escondido. Y como la mayoría de personas no conoce cómo trabaja el enemigo, pues si yo no sé cómo trabaja, cómo esto, pues cómo voy a defenderme si yo no lo conozco, no sé sus planes, no sé sus argucias. Por eso una batalla se va a ganar mucho mejor si conocemos al enemigo, si conocemos cómo se comporta, si conocemos qué hace, si conocemos cómo se mueve, si conocemos todos los detalles. Y eso es lo que esta vez nos
tenía que dar en la plática José María Arévalo, que muy seguramente nos completará la próxima semana por alguna circunstancia que hasta ahorita desconozco, pues no ha podido estar aquí con nosotros, pero sí les estoy repitiendo de alguna manera la plática que él nos dio la vez pasada, y que tenemos que aprender, que tenemos que buscar la forma de irnos protegiendo, irnos defendiendo, ir ganando, irnos cuidando. Aquí les voy a recordar otro punto donde en la Biblia, aunque no lo dice directamente, ataca fuertemente a Jesús, ¿verdad? A ver, ¿alguno podría decirme en dónde cree que fue atacado Jesús otra vez? ¿Dónde es tentado Jesús otra vez por el enemigo? Aunque no está escrito, nada más se habla, está escrito otra cosa que le está pasando a Jesús muy fuerte, pero no dice que es el enemigo el que lo está atacando. ¿Quién se imagina? Denme ideas en qué momento, en qué situación creen que otra vez el enemigo empieza a hacer que Jesús dude, titubee. ¿Cuándo creen que fue? En el momento de la crucifixión, Exactamente. cuando en algún momento Jesús cree, bueno, él sabe obviamente que su padre no lo ha abandonado, pero sí expresa, ¿por qué me has abandonado? Ajá. Es parte del plan. Sí. Bien, muy bien, Imelda. Muy buena observación. ¿Alguien más? Eduardo Marino. Otro punto importante que haya sido. Te prometo que no te corto, Eduardo. Contesta ya. Bueno, les voy a decir el momento. El otro momento fuerte, ¿sí? Fue precisamente antes de que llegaran por Jesús. Cuando ustedes recordarán que Jesús estaba sufriendo, estaba siendo atormentado. Se dice que Jesús incluso sudó, ¿verdad? Sangre. Era tal su preocupación, su angustia, era tal el infierno que estaba viviendo en esos momentos porque se acercaba su hora. Sabía lo que venía. Eso era un gran Cuando sufrimiento, dice, ¿sabes? ¿Sí? si es posible, pase de mí este cáliz. Y es Luego posible. reacciona y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exactamente. En ese momento, ahí era el ataque más fuerte que tuvo Satanás, ¿verdad? Quería que se diera por derrotado y estuvo a punto de ganar. Se dice que esta batalla estuvo a punto de ganar si Jesús hubiera orado sin terminar la frase. Es decir, lo que ahorita dijo Imelda, dijo, Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz. Si él ahí se queda y ya no dice lo que sigue, el enemigo hubiera triunfado, la historia hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque le estaba pidiendo a Dios que ya le quitara lo que venía, ¿sí? Y si le quitaba lo que venía a Dios, él ya no iba a morir por nosotros, ni iba a suceder todo lo que ya conocemos. Él dejaba de morir y él dejaba de cumplir en el último momento ante tanta angustia, ante tanto, pero él termina cerrando. Esa es la clave importantísima que dice, pero no se haga mi voluntad. Dice, pero no se haga mi voluntad. Entonces, la voluntad de él era que apartara ese cáliz, que no sucediera. ¿Sí? Pero le dice y cierra, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí le da el poder a Dios y le dice, se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Y en ese momento se va a cumplir
y se cumple todo lo que viene. Y gracias a ese cierre de oración, a ese momento de tanta angustia, de tanto dolor, ¿verdad? Que quién sabe, ayer era una tormenta, cuando nos atormenta algo que nos super angustia, nos super preocupa. Nunca hemos estado a ese nivel de tensión, yo creo, de preocupado, angustiado, pues sí he vivido, pero a ese nivel que empieza a sudar sangre, que estaba, le pedía a sus amigos, le pedía a los que conocía, por favor, oren, manténganse despiertos, oren, estoy ahorita, necesito ayuda, necesito su apoyo, y lo dejaron solo, lo dejaron solo. No entendían el dolor, el sufrimiento, no entendían la angustia que estaba pasando Cristo, ¿sí? No entendían que era cuando más necesitaba que estuvieran con Él, cuando más estuvieran orando con Él, cuando más lo dejaron solo. Perdón, pero este, yo con las dos preguntas, más bien con las dos respuestas que acabas de mencionar, y o sea, yo como, o no sé yo, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto que manejo, o sea, que, que yo he entendido o que yo he pensado es, por ejemplo, cuando está en la cruz, ¿sí? Y ahorita, cuando ahora sí que va, y bien dices, o dice la Biblia, que Él dice, si es tu voluntad, que si puede, ahora sí que puedes detener esta copa para que no la beba. Entonces, yo me pregunto, esos dos, esas dos tentaciones que tú mencionas ahorita, yo como, ¿de dónde puedo o cómo puedo entender o cómo yo puedo estar seguro de esas dos tentaciones realmente o es el concepto de cada uno que lo piensa así, ¿verdad? O sea, yo cómo hay seguridad, ¿sí? Si no dice, si realmente esa es lo que, lo que deberíamos de entender o aprender, ¿es realmente eso? ¿Esa es una verdad? Pregunto. Y por eso me quedo con, o sea, y por como tú dices, no está escrito exactamente, o sea, o es así lo debo de entender, esa es mi pregunta, perdón que sea repetitivo, porque no quiero cometer yo el error de que a la hora que yo esté leyendo la Biblia o que me esté preparando o que esté realmente en el momento pues con una espiritualidad realmente, no con una conciencia, porque una cosa es el conocimiento y otra es con la espiritualidad. Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, eso es lo que es mi forma de expresar, perdón. Entonces yo, puedo estar seguro que estas dos situaciones realmente son una tentación? Las otras me queda claro, ¿sí? Cuando está en el desierto, pero estas es de acuerdo a la conciencia o la espiritualidad de cada uno de nosotros para entenderlo así, porque de lo de la cruz a lo mejor se desvía de muchos pensamientos a lo mejor que que no han estudiado y que o si han estudiado no tienen esa espiritualidad, Fer, y por eso yo la otra vez yo te decía que realmente cuando estemos leyendo la palabra, cuando nosotros estamos aprendiendo, no es, no es nada más tenerlo en pensamiento, en conciencia. Yo creo que el avance ahí es realmente sentir
realmente, o estar con el Espíritu Santo, por eso hablo de la espiritualidad, realmente el Espíritu Santo es el que realmente me va a decir eso, o yo lo voy a tener en mi conocimiento, o en mi pensamiento, o en mi imaginación. Perdón, perdón que quise hacer esa pregunta porque esa es la duda que yo tengo. Ok. Perdón. Sí, ¿me escucha? Sí, sí. A ver si te respondo tu duda o no te la respondo, me dices con toda confianza. Cuando el razonamiento que les estoy diciendo ahorita, aunque no es está escrito totalmente bíblico, sino lo que está escrito es la angustia que tiene Jesucristo, está escrito el momento tan difícil y está escrito que suda hasta sangre y que les pide, por favor, que oren, que lo acompañen. Todo eso nos invita a la reflexión de, voy a poner un ejemplo en mi vida. No, yo Ha habido quisiera. momentos en donde momentos muy duros en mi vida. Por ejemplo, cuando mi hija Fremi, mi hija mayor, se pone grave y tiene un problema tremendo, ¿no? Llego, está hospitalizada, las cosas médicas me dan un pronóstico de lo peor, está en riesgo su vida, me empiezo a llenar yo de tanta angustia, de tanto dolor, empiezo a atormentarme porque yo tenía mucha culpa de que le decía a mi hija que no se operara, que se aguantara, y ahora ya tenía las consecuencias de no haberse operado y estaba en un punto tremendísimo. Yo empecé a sufrir y se me vinieron a dar cuenta que el enemigo llega y tú tienes la culpa también porque tú le dijiste que no se operara y tú esto y tú lo otro, y empezó a crecer una culpabilidad y empecé a sufrir y a atormentarme tremendamente. Entonces, en esos momentos más angustiados, cuando yo estaba yo teniendo ataques pensando que son mis pensamientos, mis sentimientos, ni esto, donde yo estaba viendo una realidad tremenda y luego con las cosas de los médicos y esto es dificilísimo y está muy grave y va a ser muy difícil que se salve y bla, bla. Entonces, yo caí en un tremendísimo para mí momentos, pero ¿dónde empiezo yo a cambiar eso, a tener fuerza? Cuando siento a Dios, empiezo a sentir la presencia de Dios. Cuando siento que llega el Espíritu Santo y haz de cuenta que me cobija, ¿no? Me da paz, me llena, me transforma mi angustia, me transforma mi desesperación, me transforma todo eso que yo estoy sintiendo, me lo cambia por paz. Entonces, aquí a lo que voy es, esto que yo vivo, cuando tú puedes estar en pruebas tremendas, fuertísimas, pero si tú las tomas con paz, con calma, sin realmente estar atormentado, porque a veces lo atormentado ni siquiera había llegado a la acción, ni siquiera había pasado, pero con el puro pensamiento está siendo torturado, está siendo atormentado, aparentemente por tus propios pensamientos negativos, más culpas, más todo lo que le sumes, ¿sí? Estoy fuera de paz. La paz está robada, estoy fuera de mí, estoy siendo muy atacado, estoy siendo muy tentado, son los momentos de más angustia que puedes cometer una locura, que te puedes dar un balazo, que puede ser una tontería. Son los instantes que tú puedes perder todo lo que has ganado. El enemigo puede en un instante de esa desesperación aprovecharlos para decirte, mátate, hazte esto, ¿sí? Destrozarte, acabarte, ¿sí? Por eso,
si aprendemos a refugiarnos y a pedirle a Dios, Dios, ven, Espíritu Santo, ven, cobíjame, ayúdame. Entonces entra Dios y te dice, cálmate, no va a pasar, o tranquilo, ya, y si tiene que pasar, va a pasar y tú vas a estar conmigo, y yo voy a estar contigo. Y entonces empiezas a sentir el otro extremo, puede estar en pruebas tremendas, durísimas. Te puedo decir que cuando la muerte de mi padre, yo siempre dije, no sé qué voy a hacer el día que mi padre se muera, no sé, no quiero ni pensarlo. Cuando mi padre muere, yo estoy tranquilo. Cuando mi padre está ahí, recién muerto, yo estoy en paz. Yo estoy orando, bendiciendo, consolando a otros. ¿Por qué? Fue Dios. No fue más que la obra del Espíritu Santo. Yo por mí, por mis pensamientos, por mi forma de ser, por mi historial, yo estaría en otro rollo. Hubiera vivido eso de otra manera. ¿Cómo lo pude vivir con tanta paz? Porque estaba Dios. ¿Sí? Porque estaba Dios ahí. Y eso fue lo que me dio la paz, eso fue lo que me dio la serenidad, eso fue lo que me dio la calma. Una calma que ni yo me la imaginé. Nunca pensé que lo iba a vivir así. ¿Sí? Y así puedo repetir muchos eventos. ¿Sí? Cuando ya les comenté uno, la angustia de cuando toda mi familia supe que estaba infectada con COVID, bla, bla, muchas cosas puedo hablar. Pero cuando vivimos en paz, cuando estamos tranquilos, porque Jesucristo estuvo muchas pruebas, las vivió con mucha paz, con mucha tranquilidad. Por eso les digo, las partes donde se habla en la Biblia que Jesucristo vio y muy difícil, fue ahí, y fue el momento que también dice Imelda, el momento en que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Ahí, ese es otro momento durísimo para Cristo, fuertísimo, y en donde dicen ahí los expertos, tendríamos que ahí sí hacer más investigación. Bueno, para no caer en dudas y eso, hay una razón ahí en donde supuestamente sí Dios deja a Jesucristo, lo abandona, lo deja, porque no puede estar ante tanta maldad, ante tanto pecado, porque está cargando en esa cruz, está cargando en esos momentos, está cargando con el pecado, pero está cargando con el pecado del mundo. Y antes, o sea, yo me quiero imaginar que antes el mismo enemigo y todo le metía pensamientos. No se puede, nadie puede cargar con la culpa de todos. No es posible, ¿sí? No hay nadie, ni habrá. Entonces, Jesucristo tuvo que vivir realmente bueno. Ya no se oye. No puedo. ¿Qué, Fer? ¿Qué te pasa, Fer? No puedo explicarlo. Discúlpenme, pero no puedo explicar lo que vivió. Te puedo apoyar, Fer, si gustas y si lo permite, Marino. Sí, adelante. ¿Estás de acuerdo, Marino? No, sí, sí, yo sí, claro Mira, que sí. hay muchas cosas que la Biblia enseña, Fer, y Marino tiene razón en lo que él expone. Tienes toda la razón, Marino, el cómo planteas tus preguntas, porque en muchas partes se supone que es la intimidad de Jesús con su padre y se supone que él está solo, o sea, cuando él se acerca en muchos momentos a su padre a pedirle, pues se supone que hasta se durmieron los apóstoles.
pero pues son cosas que son grandes misterios de la Biblia, o son grandes misterios de Dios, ¿me entiendes? O sea, que pues, a veces no comprendemos, ¿no? Como lo dice Fernando, cuando va en la cruz Jesús, ¿cuál es su fortaleza espiritual, no carnal? Porque le iba pesando la cruz. Pero en ese momento, cuando él, desde que lo sacan de donde estaba encerrado hasta que llega a la cruz para que lo crucifiquen, en ese momento él va recogiendo los pecados de todos los seres vivos. Todavía le faltaba recogerlos a los pecadores que tuvieron ahora sí, pecados veniales que estaban en el infierno. A ver, espérame, ¿qué, Lupe? Sí, por eso. Primero va recogiendo los pecados de los seres vivos. Pero acá, en el momento en que él baja al infierno o baja donde tenga que bajar, yo lo manejo como el purgatorio, porque los que pecan, que son pecados mortales, pues se van directo al infierno. Y Dios bajó por los que tenían pecados veniales, o sea, de mentiras, se llevó a Adán y Eva, que fueron pecados, por ejemplo, veniales, no fueron delitos así de muerte, ¿no? Hay muchas cosas que la Biblia nos explica y son grandes, pero súper grandes misterios. Yo igual me pregunto cuando está rezando y lo de la sangre y todo eso, pues son misterios, porque yo a veces me pregunto, como tú lo haces, o a lo mejor me equivoco, pues se supone que nada más era Jesús con su padre. ¿Quién lo escuchó? Era una intimidad entre, pues ahora sí, entre Jesús y su padre. Entonces, ¿cómo lo escucharon? Pero son de los grandes misterios que tiene la Biblia, y hay cosas incomprensibles que pues nunca vamos a entender, pero yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, o sea, tengo a veces mis dudas, pero no tengo las dudas sobre Dios. No, Yo tengo las dudas sobre las personas que escribieron la Biblia, porque la escribieron 1100 años o no sé cuántos años después de que murió Jesús. sí, Y cuando se hizo la Biblia fueron recoger pues ahora sí, todos los escritos, todos los hay evangelios, sí, hubo muchas cosas que se dieron. sí, Yo tengo entendido que cuando se hizo la Biblia presentaron cerca de 30 libros y solo escogieron 4 que eran parecidos, y cada de esos 4 evangelios que escribieron no vivieron juntos, uno vivía en un lugar, otro vivía en otro lugar, y casi la mayoría coincidió en lo que en lo que decían entre ellos sin conocerse. Por eso es lo maravilloso de la Biblia. perdón, Eh, bueno, perdón, Eduardo, perdón que te haya interrumpido. Yo no tengo, o sea, para mí la Biblia es la palabra de Dios y no tengo una sola duda de eso. Yo no tengo, yo y yo no, y además, yo no, o sea, si esta pregunta nada más que hice es para yo sé que hay unos misterios que pues ni estoy preparado, es una realidad, ni tengo ¿cómo se llama? Ni tengo la santidad, ni tengo la espiritualidad al día de hoy. ¿Por qué? Porque todavía sigo siendo un ser humano que comete muchos errores, que comete muchas omisiones a los mandatos del Señor. Eso, o sea, yo no, yo sí quiero, Fer, y Eduardo y Mela, los que están escuchando, yo no tengo ninguna duda y no cuestiono, y menos un cuestionamiento de la palabra escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como digo, soy un ser humano que al día de hoy, pues tiene muchos pecados, tiene muchos errores, no tiene no ha seguido la palabra del Señor como debe de ser, ¿sí? O sea, yo no tengo, y si me atreví a hacer esta pregunta, más que nada, para no caer, que yo no caiga en un error, ¿sí? Que yo no caiga en un error, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, no estoy preparado. Al día de hoy todavía me falta mucho y no sé hasta que el Señor
cuando yo tenga la voluntad, la fe, la fuerza, la oración, la consistencia, todo lo que implica realmente ser merecedor de hijo de Dios. Aunque ya Jesús, ya ahora sí que por haber muerto en la cruz, que ser crucificado, eso fue un derecho que nos está dando ser hijos, pero todavía somos, o sea, yo soy un hijo desobediente, todavía me falta mucho. Y Fer, no, o sea, me duele que tu corazón se haya ahorita contraído, porque, porque no, digo, yo no soy causante de eso, pero me duele, ¿sí? Y nada más hice la pregunta en el sentido de yo no, o sea, porque yo la idea que, o sea, no ahorita, yo lo mismo he pensado cuando, cuando Jesús, es más, cuando Jesús le está diciendo al Señor, ¿por qué me abandonas? Yo hay veces eso lo he pensado yo y digo, bueno, si por un momento dado, pero ese es un pensamiento como ser humano mío, de decir, Señor, si Jesús se sintió abandonado, pues yo digo, pues yo como no me sentía, o sea, ¿por qué puedo pasar eso mismo? Si Él es Dios, entonces, pero yo no quiero cometer esos errores. Por eso me atreví a hacer esos dos pasajes y más que nada diciendo lo que tú decías. Bueno, no está dicho, pero completamente de esto. A eso obedece. Y yo reitero, yo no tengo ninguna duda, yo no tengo nada en cuestión, un cuestionamiento de la palabra de Dios. Amén y amén. Amén. Yo, Amén. bueno, considero que la pregunta que hace Marino es sobre todo por esa cuestión de que él comenta, como que no quiere equivocarse, como que no quiere dar por hecho algo que quizás no está hecho, no está, perdón, escrito literalmente. Pero precisamente por eso, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, debemos pedir los dones del Espíritu Santo para que Él nos dé la sabiduría, para que Él nos oriente acerca de lo que se pretende, pues que podamos nosotros discernir. ¿Por Exacto. qué? Porque finalmente, como comenta el pastor, no está escrito, pero la interpretación de las personas es lo que nos comentaba Marino, no está escrito, entonces es de acuerdo a lo que interprete cada quien. Pues probablemente sí, pero es en base a esto, ¿no? A pedir los dones del Espíritu Santo para que nosotros podamos interpretar, podamos comprender y discernir lo que está escrito de acuerdo a lo que vivimos en la actualidad, porque, Ah, bueno, no de son los acuerdo, mismos tiempos, sí es el de mismo acuerdo. demonio, es el mismo Dios, pero no son los mismos tiempos, ¿no? Exactamente, perdón, y qué bueno, o sea, o sea, digo, qué bueno porque eso me hace, de verdad ahorita, pues mi corazón, ya está más alegre en el sentido de decir, bueno, creo que no estoy cometiendo un error y además, es por cada persona que la unción, como bien yo les decía, la espiritualidad o la unción del Espíritu Santo a cada uno nos va a decir o nos va a explicar o nos va a guiar para entender bien esos dos pasajes. A eso yo digo, creo que con eso, hermanita Imelda, usted me ha complementado y de verdad le puedo decir, mi corazón pues siente otra alegría, ¿no? O sea, siente un gozo porque primero pues sí me pude una contracción con el pastor Fernando, digo, por
por por el quebrantamiento de corazón que tuvo ahorita él en el sentido de ese dolor. Y la verdad le agradezco las palabras, Marita Imelda, porque eso a lo mejor era lo que yo quería escuchar en el sentido de que todas estas dos, para no cometer ningún error, porque yo también lo he pensado, y no ahorita, hace mucho tiempo había pensado eso, o sea, decía, bueno, y a lo mejor es, o sea, Dios, si Dios en un instante, Jesús pasó ese pasaje, pasó ese sufrimiento, pasó esa desesperación, pues yo como un ser humano, pues más, ¿verdad? Entonces, pero cada uno lo va a ir sintiendo de acuerdo a la unción del Espíritu Santo. Yo pienso que es verdad lo Vamos. que dices, porque es la intimidad de cada persona, la intimidad que tiene uno, como dice la hermana Imelda, pedimos los dones para poder entender y somos personas diferentes, entonces cada uno tenemos nuestra intimidad con Dios, nuestros secretos, lo que platicamos, nuestra intimidad, ¿no? Es válido a veces preguntar, porque si tenemos dudas hay que preguntar, y ahorita, por ejemplo, Imelda las aclaró bien, o sea, entre más vamos avanzando en la Biblia, pues más nos comprometemos a seguir buscando, a seguir luchando, es como decía mi madre, en paz descanse, metes hilo y sacas estambre, y ese estambre se va jalando y se va metiendo muchísimo. Ahorita lo que le sucedió a Fer no fue tanto lo de las preguntas, simplemente se le removió algo dentro de él, alguna reflexión, el recordar a sus padres, y el recordar a las personas es darle vida, porque se van físicamente, pero muchos de nosotros, a mí por ejemplo, se me han ido mis padres, ya se adelantaron y todavía viven dentro de mí. Entonces ahorita Fernando tuvo ese sentimiento y qué bueno, recordó a sus padres, o sea, él no fue un quebranto de corazón de un dolor por ser marido. Fernando es una excelente persona, pero el recordar a sus padres, pues yo a veces también me pongo triste que no están a mis lados, a lo mejor porque ya se fueron, pero las preguntas que tú haces es válidas. Si no preguntamos, si no tenemos dudas, digo, pero si no aclaramos, perdón, esas dudas, pues nos vamos a quedar mal. A mí, por ejemplo, tus preguntas me hicieron reflexionar, Marino, y viene la hermana Imelda y nos aclara. Entonces, si te das cuenta, es una manera de que todos nos vamos enriqueciendo, pero no nos debemos de quedar con las dudas. Hay que preguntar, hay que investigar y vamos a encontrar la verdad como tú lo dices o como lo dice la hermana Imelda. Cada quien, dentro de su Espíritu Santo, él nos va a dar los razonamientos, Él nos va a guiar. Y si somos un grupo de oración, a lo mejor yo pienso de una manera, la hermana Imelda le ve su Espíritu Santo de otra manera, tú también. Al final nos podemos enriquecer y podemos seguir avanzando. Yo también he tenido muchísimas dudas y yo le hablo a Fernando luego en las mañanas, le digo, ¿tienes tiempo? Y Fernando, muy buena persona, me explica, Eduardo, esto, por esto, por esto, por esto. Ahorita simplemente pues es un ser humano el cual le ganó el sentimiento, le tocó su Espíritu Santo, el recordar los pasajes de cuando sus papás vivían. Qué buena oportunidad, a lo mejor no era el momento, pero qué buena oportunidad que tuvo de darle vida a sus padres. Lo recordó, por eso le dio ese sentimiento. Es mi forma de pensar, Marino, a lo mejor estoy mal. Bueno, ¿Qué decir? Lo que comenta también el hermano Marino, ¿no? De que si de alguna manera Jesús tuvo esos momentos en los que dice, pase de mí este cáliz o por qué me has abandonado. Por otro lado, también podemos darnos cuenta de que esa fue una parte del ser humano, porque Jesús, aparte de ser Dios, fue hombre. Entonces, fue una parte del ser humano. Finalmente, todos sabemos, por gracia o por don o por como ustedes lo quieran ver, todos sabemos que Dios Padre no nos abandona, simplemente guarda silencio. Él espera. ¿Por qué? Porque Él te dio la libertad. Tú tienes la libertad de albedrío, tú tienes la libertad de decidir y tú vas a saber o decidir hacia dónde
dirigirte, ¿no? Siempre, siempre Él está ahí, nunca nos abandona. Solamente quizás guarda silencio un momento para que tú puedas como que tomar la decisión, ¿no? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás agarrado? ¿De quién estás agarrado? Yo creo también, por otro lado, que el quebrantamiento del pastor fue en parte por sus papás, pero en parte también fue por el Señor, porque todo lo que nosotros todo lo que el Señor sufrió antes de ser apresado, todo lo que pasó ahí en donde nadie lo veíamos, es todo lo que nosotros hemos hecho mal. Ahí fue donde comenzó a llevarse todos sus pecados, o sea, no fue en el momento en que lo llevaban ya de esposado, no fue antes. Él empezó su martirio desde antes y de hecho bueno, no sé en qué parte lo dice, pero ahí fue el mayor sufrimiento, en el Monte de los Olivos. Sí, gracias, Imelda. Sí, voy a aclarar efectivamente al estar tratando de contestar la pregunta, efectivamente empecé a sentir el dolor. Empecé a sentir el dolor de Dios. Empecé a sentir el dolor en la cruz. Entonces, al sentir la intensidad, que yo no podía describirles a ustedes el tamaño, ni puedo describir con palabras lo que Jesucristo sintió. De alguna manera, siento que el Espíritu de Dios me toca para enseñarme que es algo indecible lo que Jesucristo vivió, lo que Jesucristo tuvo que soportar, el peso de los pecados de todos en esa cruz, los instantes que él tuvo que vivir, como que no los ha tenido nadie. O sea, no existe ningún ser humano que haya sufrido lo que Jesucristo tuvo que soportar. Entonces, eso es lo que me hace sufrir, lo que me hace llorar. No quiero hablar más sobre eso porque no voy a poder hablar, porque esto que me está pasando tiene un nombre y a varios les ha pasado. Ahí les recomiendo que traten de verlo, de investigarlo. No tiene nada que ver con mis papás, ni con recordar a mi padre, nada de eso. Esto tiene que ver solo con el dolor de Cristo, solo con lo que Él sufrió. Y yo en varias ocasiones, bueno, no muchas porque no me gusta sentir bueno, no me gusta sentir para nada lo que Él sintió. Pero busquen la información. Esto se llama la revelación de la cruz. La revelación de la cruz. Y a veces, si Dios en algún momento decide a ustedes revelarles algo de lo que Él vivió, pero sí es muy fuerte, definitivamente. Ánimo, don Fer, tú puedes. Ánimo. No puedo expresar todo el dolor que Él sintió. No hay palabras. Bueno, mejor voy a hablar de otra cosa para cambiar el tema, hablar de otra cosa, pero porque es un punto. Es un Es tema de muy los puntos más fuerte. fuertes que puede existir. El dolor, el sufrimiento.
que tuvo Jesús por todos los pecados. Pero bueno, de todos modos les agradezco. No tiene nada que ver con, no se preocupe, no tiene nada que ver con las preguntas que me hicieron, ni nada. Como ustedes dicen, esto es una relación, pues a veces es difícil explicar una relación entre humanos, pues más difícil es explicar una relación con Dios, una relación espiritual. Pero sí, definitivamente aquí la idea es que sigamos creciendo, que sigamos avanzando, que sigamos en las cosas de Dios y entendiendo esto que me está haciendo sentir Dios en estos momentos. Al tratar de explicarles a ustedes, no me había pasado antes, no lo había abordado antes. Por algo Dios me lo está revelando. Ya después investigaré ya en esa intimidad a ver si Dios me revela más cosas, no sé, pero Gloria a Dios. yo... Es hermoso lo que le pasó hoy. Sí, adelante, Imelda. Es hermoso lo que sucedió hoy con usted porque fue tocado por el Espíritu en el momento en que estuvo tratando de explicarnos, empezó a ver, a pasar los pasajes por su mente y empezó a sentir de alguna manera todo lo que tuvo que cargar Jesús, todo lo que tuvo que llevarse de nosotros para poder hacernos a nosotros libres y poder llevarnos con Él, ¿no? Entonces eso fue hermoso, la verdad, yo lo sentí desde el momento en que se quebrantó, yo dije, es Dios, es Jesús. Sí. Y gloria a Dios por estos momentos, ojalá nos hubiera pasado a alguien más o nos pase, o quizás algunos ya lo vivimos, algunos lo tengamos que vivir más adelante, pero es hermoso. Amén. Bendito Dios. Sí, de verdad que es un verdadero honor, es una verdadera privilegio que podamos ser enseñados, de que tenga el Espíritu Santo ese don de enseñarnos y de mostrarnos cosas tan importantes, porque definitivamente hoy precisamente estoy haciendo un escrito acerca de el orgullo y la soberbia. Y me he dado cuenta cómo el orgullo y la soberbia son sentimientos que se mantienen escondidos, ocultos en la mayoría, pero que afloran muy fácil cuando entramos en contienda, cuando discutimos, cuando queremos mostrar que tenemos la razón, cuando queremos decir a otros que yo sé un poco más y quiero imponer mi pensamiento, imponer mi idea, imponer mi filosofía. Cuando yo no hablo con humildad, con sencillez, es muy fácil que entre la soberbia y el orgullo. Y después de ahí entra la contienda, la división. Y también me está enseñando que si aprendo a vencer, si aprendemos esas cosas de vencer soberbia y orgullo, se acaba la contienda, se acaba la distensión y empieza a vivir. Y por eso Jesucristo decía, el que quiera ser más grande, que sea el que más sirva. El que quiera ser el más grande, que sea el más humilde. Por eso decía, y ahora empiezo a entender ya con más claridad, porque yo lo decía muchas veces, pero lo repetía como perico, como frase de bíblica, ¿no? Pero no es lo mismo que repitas como perico una frase bíblica o que te la sepas de memoria, a que la vivas, a que la experimentes, a que la sientas, a que la apliques en carne propia, ¿no? Y por eso me queda ya muy claro cuando Jesús dice, el que se humilla será ensalzado.
y el que se ensalza será humillado. Y ahí está ese principio que yo no lo entendía tan bien, ni entendía muchas cosas, pero poco a poco Dios nos va dando entendimiento, como dicen ustedes, en esa relación personal, que Él nos puede enseñar lo que nadie nos puede enseñar, lo que nada en ninguna otra parte esté, en esa intimidad que vayamos teniendo con Dios, en ese acercamiento, aunque muchas veces podamos sentirnos solos, pues podamos sentirnos que nadie nos escucha, que nadie nos entiende, pero si estamos con Dios, estamos siendo llenados, estamos teniéndolo todo. Entonces Jesucristo lo tenía todo, a pesar de que no tenía nada. Y me refiero en términos materiales, como él decía, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Pero ¿para qué quería él un lugar? ¿Para qué quería cuando él lo tiene todo? Él es el dueño de todo. Él lo posee todo. Pero en esa humildad tan grande, en esa sencillez, no quiso poseer ni siquiera una recámara, decir, esta es mi casa, esta es mi recámara. Nos está enseñando, ni siquiera tengo yo un cuarto, ¿verdad? Para que vean cómo siendo yo humilde, sencillo, y es lo opuesto, es tan grande, es tan maravilloso. Y eso es lo que tenemos que aprender. Muchas cosas son al revés de las que creemos, ¿no? El que es más humilde aquí en los cielos, aquí en la tierra, es uno de los más grandes en los cielos. Y hay muchas cosas que son al revés, todo lo que sucede aquí, ¿no? Por eso Jesucristo nos viene a enseñar cosas que parecen contradictorias. Si te da una mejilla, pon la otra. Si esto, lo otro. Y no es fácil entender eso. Pero en el reino de Dios es al revés. Todo se transforma en lo espirituales. Y entonces, cuando queremos entenderlo de una forma material, no lo vamos a entender. Pero cuando llega el Espíritu, llega Dios y te enseña y nos muestra lo que no podemos entender de una manera normal, natural. Pero esa es la gran bendición que tenemos con este Dios, ¿verdad? En donde tiene el tiempo para estar con nosotros de una manera personal, ¿sí? Así como dice Eduardo, pues que podemos ponernos a platicar 1 hora, 2 horas y podemos pasar tiempo hablando de Dios, pero Dios es mucho más que 2 amigos que se tratan de ayudar. Tiene las 24 horas si nosotros queremos para nosotros y para cada uno. Eso es lo hermoso, lo maravilloso, que se cumple su palabra si nosotros buscamos cumplir con lo que Él nos dice. Si nosotros buscamos vivir las escrituras, si buscamos vivir lo que Jesús dice, guarden mi palabra y mi Padre y yo haremos morada en ustedes. Entonces eso es hermosísimo, que nosotros busquemos el reino de Dios y todo lo demás va a venir solito, se va cumpliendo, todo lo demás viene. Y por más ataques que venga, por más cosas que el enemigo nos quiera meter, son rechazados, somos triunfadores, somos ganadores, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos da la victoria desde antes que el enemigo nos ataque, desde antes que vengan todo eso. El amor, la paz y lo que Dios nos puede dar no tiene precio, no tiene comparación. Así que recuerden aquí la última comparación. Nunca cambien un centavo por miles de millones. El centavo lo da el diablo. Dios nos da los miles de millones. ¿Sí? Ya saben, me refiero a la vida terrenal y la vida eterna. ¿Puedo hacer un comentario, Fer? Adelante. Yo me acuerdo que tú, ya ves que pues te he dado lata en las mañanas y nos aventamos muy buen tiempo discerniendo. Tú, la verdad, me has orientado como buen pastor. Yo a veces había cosas que la verdad que leía y releía y por más que me las explicaban, mi cabecita no quería entender o no entraban. Tú me recomendaste que leyera San Pablo. Y ahí en San Pablo, yo aprendí muchísimo en San Pablo, porque yo no entendía cómo decían que San Pablo era malo o Pablo era malo si le servía. Entonces, dentro de la reflexión que tuve que leer a Pablo varias veces determinados párrafos, entendí lo siguiente, que Dios
Jesús, Dios representado por Jesús, quería que entendiéramos el espíritu de la letra, el espíritu de la letra, y no la letra de la ley. San Pablo fue paralelo, porque Fernando, primero Dios les presumo, nos va a hacer un cronograma muy interesante, ya lo hemos platicado y él tiene esa virtud. San Pablo fue casi del mismo tiempo de Jesús. San Pablo nació en el año 10 después de Cristo, y cuando él empieza a predicar Pablo, es cuando muere Jesús, cuando está en la cruz. Entonces, Pablo seguía al pie de la letra la ley. ¿Cuál era la ley? Que le convenía a los, ¿cómo se llaman? A los jerarcas de la iglesia judía. Entonces la seguía al pie de la letra. Cuando él va a Damasco, le pregunta a Jesús, ¿por qué me persigues? Pablo era noble, tan es así que con solo la palabra de Dios, no es que haya cambiado, dirigió bien su energía hacia donde iba. Entonces yo aprendí ahí que lo más importante de la Biblia es entender el espíritu, como dice Fernando, no aprenderse como periquitos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, sino entender el espíritu, no la letra. No nos confundamos. Yo le agradezco a Fernando y es una cosa personal. A mí me llenó mucho mi espíritu y les reitero, tuve que leer 2 o 3 veces a Pablo para poder entender y nos aventamos, Fernando y yo, pues sí, fácil, una semana discutiendo del tema, enriqueciéndonos, porque tenemos la fortuna de que si yo me equivoco, reconozco cuando Fernando me orienta. Y cuando yo le digo, yo lo veo así, él me orienta. Entonces yo le pido cuando leamos la Biblia, no nos la aprendamos como periquito, porque las mismas palabras que se hablaban, no sé quién de ustedes dijo ahorita, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, aunque la Biblia ha sido la misma, en la actualidad, en el siglo XXI, tenemos otra cultura, otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas. La Biblia sigue siendo la misma. Entonces nosotros la tenemos que entender, comprender el Espíritu. Qué dichosos somos nosotros de entender qué es el Espíritu Santo. Aquella gente, pues ni idea tenía de qué era el Espíritu Santo, ¿no? Tan es así que cuando vino Jesús tuvo que bajar allá bajito y traerse a todos, porque ellos no conocieron el Espíritu Santo, los que ya habían partido. A nosotros nos muestran el Espíritu Santo para que sea nuestro compañero, nuestro guía. No sé quién de ustedes dice, cuando cometemos torpezas, pues Dios se queda callado. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que tomar el libre albedrío. Él no nos dice, hagan el bien, aquí está. La decisión de hacer el mal es de nosotros. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Yo le agradezco a Fernando que me tenga paciencia y si he crecido leyendo, pues es gracias a que él me ha guiado. Él ha despertado el interés, ya leía José, Jacob, Jod, y desafortunadamente entre más aprendo, pues más me quiero aprender. Yo te lo agradezco mucho, Fer, la paciencia que has tenido y yo sí les recomiendo con todo respeto, si quieren tomar el consejo, estudien el espíritu. Como hace rato decíamos, somos diferentes personas y dentro de Marino es diferente a mí, a Pedro, Juan y Felipe, y igual. Tenemos un espíritu y tenemos una forma de ser, una forma de desarrollo de vida desde que nacemos. Cada uno entiende diferente la Biblia. Entonces, platicamos nuestras dudas y nuestros errores, vamos a aprender muchísimo, vamos a mejorar, vamos a adaptar la Biblia, que es la palabra de Dios, a entenderla en el siglo XXI. Porque yo le platicaba a Fernando que dentro de los estudios que he hecho gracias a él, y todos lo sabemos, aquí el mal no se presenta como antes, ay, el mal ahí viene. Aquí el mal se presenta por medio de la televisión, la música. Le mandé a Fernando hace rato unas cosas que no sé si las vio, hasta por medio de los mensajes subliminales nos meten al mal para vendernos la Coca-Cola, el refresco. Alguien mencionó algo del cigarro hace rato, Fernando, que él no tenía el problema con el cigarro. Si ustedes analizan las cajas de los cigarros,
ahí está el mal, porque trae mensajes subliminales, cosas que no percibimos como debe de ser, pero el subconsciente las capta. Yo le decía a Fer, aquí es muy importante que un día ustedes hablen de los 5 sentidos. Hay música que le estamos escuchando y nos está dando mensajes. Estamos viendo una televisión y nos están dando mensajes. Hacen un comercial y nos están dando mensajes que dentro de nuestra conciencia no captamos. Entonces tenemos que estar preparados de todo eso con nuestros 5 sentidos alertas para que no nos, ni por el oído, ni por la nariz, ni por la comida. Tenemos que estar atentos para vencer al mal. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Gracias, amén. Gracias, Eduardo. Muy bien. Sí, tenemos que protegernos, tenemos que saber cómo cuidarnos, ¿verdad? Y sí, va a ser muy importante todo eso. Pues un comentario final, mi querido Marino, Imelda, antes de cerrar, para dar cierre al Facebook. ¿Cuál Yo, sería su comentario de la plática, de lo que ustedes gusten? yo creo que, Fer, primero honrar a nuestro Padre, nuestro Dios, por ese privilegio, gloria a Él, por ese privilegio que hoy has vivido, sí, con esa unción del Espíritu Santo, sí. Ahora sí que es toda honra a nuestro Padre eterno. Ese sería mi primer, mi primer comentario. El segundo comentario, a lo mejor a veces no me explico bien o no soy tan claro, el decir que la Biblia para mí es, como bien dices en tus palabras, que no se trata de repetir, no se trata de repetir algunas, o sea, repetirlo por repetir, sino encontrar en la palabra al Espíritu, en toda la palabra. A eso yo me refería de, de que yo creo que es a donde todos hoy, como Jesús nos prometió, de que nuestro consolador, que es el Espíritu Santo, que es mi mismo Padre, mi mismo Dios, sí, y que es es un solo Dios. Entonces yo creo que eso es lo que, cómo el cómo llegar a esa santidad o esa espiritualidad, eso me refería yo en el concepto de espiritualidad. A lo mejor está mal enfocado el decir espiritualidad, pero lo que me refiero es de que en en cada uno de los renglones, en cada uno de los pasajes, en cada uno de los libros, sí, que están formados por nuestra Biblia, por la palabra de Dios, es que encontremos ahí, unos pues ya han avanzado, otros apenas somos parvulillos que estamos, o así me siento yo, que aprende, que realmente encuentre el espíritu o la esencia de Dios en la Biblia, ¿verdad? Ese sería mi comentario, Fer, y le doy gloria a Dios, más bien victoria para mi Creador, por lo que hoy has vivido y pues bendito seas, Fer. Gracias, gracias Marino, muy amable. Yo Imelda. mi comentario, bueno, ya lo había hecho hace un momentito, pero quiero terminar con un pasaje de la Biblia, no por repetición, sino porque creo que me la dio Dios. Es segunda de Corintios, la escribió Pablo, se le escribió a los Corintios, le comentó para comentarle al señor Eduardo de lo que él estaba hablando de Pablo. Él les escribió a los Corintios esta carta y dice en el capítulo 5, versículo 21, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así
nosotros participáramos en él, de la justicia y perfección de Dios. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya nada más hago una oración para hacer el cierre final. Les agradezco mucho sus comentarios y todo lo que hemos aprendido en este día. Señor, te doy gracias, bendito Padre, bendito Espíritu Santo. Gracias por manifestarte. Gracias por enseñarme, por mostrarme cosas que no sabía, Señor. Gracias por lo que me hace sentir. Sí, me duele mucho tu sufrimiento. Y te agradezco mucho, Señor. Te pido que a todos los que escuchen esta prédica, tú te manifiestes, Señor, y les hagas ver la importancia de que tuvo valor tanto dolor, que valió la pena tu sacrificio por salvar nuestras almas, por salvar nuestras vidas. Que fue un dolor increíble, inmenso, que pagaste un precio muy alto por cada uno de nosotros, pero tú ya lo pagaste, Señor, y que apreciemos, que valoremos todos eso que hiciste, Señor. Si te es posible, manifiéstaselos a ellos en algún sentido para que sepan el gran valor, el gran precio que tú pagaste, porque nos amas mucho. Y si pagaste mucho, es porque tú crees que valemos mucho, porque no se paga poco por lo que vale poco, se paga mucho por lo que vale mucho. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Jesucristo, por ese sacrificio enorme, gigante, por ese pago tan grande que hiciste en la cruz, porque fuiste abandonado en un momento, te quedaste solo y tuviste que soportar el dolor, sin el Padre y sin el Espíritu Santo. Solo viviste tremendas cosas. Solo tú sabes todo lo que viviste y aguantaste, Señor. Mil gracias, bendito Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros, por haber dado tu sangre, por haber dado todo lo que diste y sobre todo por esas batallas espirituales tan tremendas, tan fuertes, que no tenemos idea nosotros aquí de todo lo que has luchado, todo lo que nos amas y de todo lo que se está jugando en el mundo espiritual para que nosotros seamos salvos, para que nuestro espíritu termine finalmente contigo. Danos esa victoria final, no permitas que el enemigo nos derrote, danos esa fuerza para vencerlo, danos ese conocimiento para conocer sus estrategias, sus artimañas, para proteger a nuestras familias, a nosotros mismos, a los que están bajo nuestra responsabilidad. Ayúdanos, bendito Padre, para que nosotros seamos luz, para mostrar los caminos torcidos y oscuros que el enemigo tiene y que sean revelados y que podamos nosotros vivir la eternidad gracias a que venceremos nosotros y nuestras familias todas las estrategias del mal. Gracias, Santo Padre, y que este video y estas pláticas sean escuchadas por todas esas personas que tú quieres que la escuchen y que sean tocadas por ti, Señor. Tócalas, toca su corazón, toca sus vidas. Te pido protección para todos, Señor, tu santa protección. Gracias por tu amor, gracias por tu protección y gracias porque nos amas a pesar de todos nuestros defectos y pecados y que sin merecerlo, tu amor es infinito y por ese precio altísimo que pagaste por todos y cada uno de nosotros. Mil gracias, Señor. Amén y amén. 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 Amén.